Estimado Carlos, desde el Rebelde Medios Alternativos nos alegra profundamente que usted otra vez esté en libertad, que otra vez esté con nosotros, apostándole a ese sueño de una paz con justicia social. Digamos, desde que se conoció la posibilidad de que Carlos Velandia volviera a la libertad, quedó en la opinión pública el inquietante qué significa la figura pública que permite su libertad. Y digamos, hoy todavía es una pregunta en muchos sectores, ¿no? ¿Qué claridades hay hoy sobre ser gestor de paz para el gobierno y para Carlos Velandia? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a esta conversación y para expresar mi gratitud a Reos y de manera también particular al Rebelde por todo el apoyo que me brindaron, que hace posible que yo esté aquí y que podamos estar conversando de estos temas. La gestoría de paz es una figura que curiosamente se le inventó un gobernante no amigo de la paz, sino todo lo contrario. El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue quien se inventó la figura de la gestoría de paz. Y él se la inventó y la diseñó como un mecanismo que pudiera articularlo en la lucha de contrainsurgencia. Y esta figura permitía escarcelar a algunos miembros de la guerrilla de las FARC y involucrarlos o darle unas determinadas tareas. Y las tareas eran desarrollar parte de la acción psicológica que hacen las Fuerzas Armadas hacia los grupos guerrilleros, como si guerrilleros, desmovilízate, regresa, que hay una familia que te espera, en las Fuerzas Armadas se te va a tratar muy bien, la reconciliación es necesaria, te esperamos con los brazos abiertos. Karina, Samir y otra persona que no recuerdo fueron cobijados con esa gestoría de paz, con ese propósito. El expresidente Uribe pensó también hacer algo parecido con Yesid Arteta. Pero Yesid Arteta fue muy categórico desde un comienzo. Le dijo, ¿sí?, si ustedes creen que yo voy, ¿sí?, a denostar de la lucha guerrillera, no lo voy a hacer. Que me voy a prestar para un trabajo de zapa al interior de la guerrilla, no lo voy a hacer. Sí me presto y sí estoy dispuesto a contribuir a que las partes se acerquen para el diálogo y la construcción de la solución política del conflicto por la vía dialogada. Y en eso yo sí me comprometo. Es decir, fue muy categórico el planteamiento de Yesid. Yesid ya había sido nombrado, pero y eso le permitió como partir aguas. Mientras que Karina y Samir iban con los militares en helicópteros, incluso tirando volantes o con mecanismos de sonido por las montañas, haciendo invitaciones a los guerrilleros que se suponía estaban abajo. Yesid se movía en Europa en foros por la paz, propiciando el diálogo. Esta es una primera versión de la gestoría de la paz. Posteriormente esa gestoría tenía una durabilidad en el tiempo y se cayó la figura. Ya después ya no era necesaria. Bueno, ahora en esta nueva circunstancia, cuando se da mi captura, pues surgieron algunas ideas y esas ideas vinieron precisamente de Europa. Y fue Fisa, Yesid Arteta, que lo comentaron con mi compañera Blanca, que estaba allí en Barcelona, de aquí la única posibilidad de poder como medio enderezar la situación que se ha producido con Carlos es a través de la gestoría de paz. Pero en ese momento no se sabía que la figura ya estaba derogada. Nadie lo sabía, ni Yesid, que era gestor de paz, no lo sabía. Entonces esto permitió empezar a moverlo
Creo que fue 2 días después que yo tuve la ocasión de salir a un medio de comunicación y un periodista de ese medio de comunicación me propuso o me sugirió, ¿usted querría enviarle un mensaje al presidente? Y bueno, al menos me había ocurrido, pero le dije, bueno, sí. Y le dije al presidente a través de ese medio, señor presidente Juan Manuel Santos, nómbreme gestor de paz. Pero igual por otro lado se fue yendo esa idea y llegó hasta el presidente de la República esta sugerencia, esta propuesta, y el presidente termina acogiéndola. La razón por la que el presidente termina decidiéndose de trabajar en esa dirección de darme la libertad a través de esa figura es debido fundamentalmente a la presión que se ejerció fundamentalmente de la sociedad. Por eso en la primera manifestación que yo tuve expresando mi gratitud, les digo a la sociedad y a los movimientos sociales y a los que estuvieron muy próximos alrededor de mi libertad, les digo, esta libertad es vuestra victoria, no es la mía, porque fue la sociedad quien realmente la obtuvo, y la obtuvo haciéndole ver al gobierno de que aquí se estaba cometiendo un acto de injusticia y se estaba cometiendo además un atropello. Pero yo tengo que reconocer, hacer mucho reconocimiento, y no acabaré de hacerlos por todo el apoyo recibido, pero fueron también apoyos decisivos, ¿sí?, el que me brindó la dirigencia y la comandancia de las FARC. En un momento cumbre de la historia del conflicto y de las paces en Colombia, en un momento histórico y en un discurso histórico, el comandante Timoleón Jiménez, ¿sí?, frente al secretario general de Naciones Unidas, 6 jefes de Estado y el presidente Juan Manuel Santos, Colombia entera que estaba siguiendo la firma del cese bilateral de fuegos que le ponía final, ¿sí?, a la confrontación en Colombia, una confrontación de 52 años. En ese discurso, Timoleón Jiménez menciona al compañero Carlos Velandia y pide su libertad. La razón, sí, es porque la captura mía y el proceso que se monta fue percibido en La Habana como una amenaza para la estabilidad y la seguridad jurídica. Y ellos se preguntaron, ¿lo que le está pasando a Carlos Velandia nos puede pasar a nosotros hacia el futuro? Esto lo tenemos que tener claro, señores del gobierno, le dijo las FARC. Obviamente esto prendió las alarmas y el gobierno estuvo realmente bastante preocupado. Se sucedieron posteriormente expresiones de todos los dirigentes de las FAREP desde La Habana, de Carlos Alonso, Carlos Artún, ¿cómo es? Carlos, caramba, se me olvidó. Bueno, todos los dirigentes de la FARC uno a uno empezaron a expresar su solidaridad, su inconformidad con mi detención. Pero igual, desde los movimientos sociales, movimientos organizados y personas empezaron a levantar sus voces. Y una cosa también muy curiosa, no necesariamente tenían estas voces que provenir de los sectores de izquierda o de los sectores democráticos o de los sectores, pudiéramos decir, afines a las insurgencias, no, también de sectores de la derecha. Y así se fueron produciendo como una cascada de interrogantes, de decir, aquí está pasando algo raro. Otro hecho también que fue muy contundente, a mi juicio, fue la nota editorial del Espectador. Don Fidel Cano escribe, ¿sí?, y toca el tema, y lo toca a profundidad y con un tono de alarma que realmente preocupa al gobierno.
De modo que todos estos actos o todos estos ejercicios de presión positiva es los que llevan a que el presidente, ¿sí?, retome la figura y la renueve. Ahora, la figura de gestor de paz, ahora como la estamos viendo, no tiene absolutamente nada que ver con una actividad, ¿sí?, de acción psicológica hacia las guerrillas para buscar su desmotivación o buscar su desmovilización o buscar la deserción. No tiene absolutamente nada que ver. Tiene mucho más que ver, ¿sí?, con crear un clima positivo en el país, a contribuir a crear un clima positivo en el país hacia los acuerdos de paz, teniendo en cuenta que tenemos en ciernes un plebiscito y un proceso de consulta a la sociedad sobre si apoya o no los acuerdos de La Habana, y vamos a decir que sí y animar, pero también al mismo tiempo para ayudar a hacer pedagogía en torno a los mismos acuerdos, pero también para contribuir en un momento dado a hacer mediaciones, ¿sí?, a mediación social para el buen aterrizaje de los acuerdos. Incluso se presume que en algunos territorios los acuerdos puedan tener unos niveles o quizás no lleguen de la manera que se quisiera. En algunos serán acogidos, en otros serán mirados con reserva, y quizás haya que desarrollarse en territorios unas actividades de pedagogía y también de mediación. De modo pues que la mediación y la gestoría de paz, que la gestoría de paz es un conjunto de actividades, no es un título, ¿sí?, no es un cargo, no es un nombramiento. No soy un funcionario público, no voy a ser un trabajador del gobierno, ni el mensajero o el mandadero del gobierno, ¿sí?, de nadie. Sigo siendo yo, ¿sí?, pero amparado para obtener mi libertad con esto de la gestoría pública. Palabras más, palabras menos, seguiré haciendo lo que yo venía haciendo desde hace mucho tiempo, y es animar, ayudar a crear un clima positivo en la sociedad y en las partes hacia el proceso de paz y hacia la necesidad de superar la guerra. De eso que menciona Carlos, podríamos sacar algunos elementos sintéticos, ¿no?, de lo que entonces podríamos entender por gestor de paz, y creo que habría que hacer una claridad que vale la pena tener en este momento político del país, y es que esa gestoría de paz no solo incumbe con el proceso de paz del ELN, sino que tiene que ver con esas posibilidades que se abren con las FARC y eventualmente con la otra insurgencia que quedan sobre todo en la zona del Catatumbo, que es el EPL, ¿no? En ese sentido, el gestor de paz de alguna forma no está solo, ¿no? También está también acompañado por unos procesos sociales que están moviéndose en torno a la paz, y hay una coyuntura muy próxima, y es el sí a la paz. ¿Qué le dice hoy el gestor de paz a los escépticos de la paz? Digamos, a los escépticos de ese proceso que, digamos, de alguna forma está muy cercano con las FARC y posiblemente se reabra con el ELN? Sí, y me parece muy acertada la observación tuya de que esta gestoría no es para ponerla al servicio de un proceso en específico. Es una gestoría, ¿sí?, que está instalada o que se instala es en el marco de un proceso global de paz que con múltiples actores. Incluso yo no descarto que la gestoría de paz pueda desarrollar actividades aún con organizaciones criminales al margen de la ley, como eso que se llama la BACRIM, porque habrá que buscar también cómo se reduce ese fenómeno en el marco de un proceso global de paz, porque son una amenaza real, y son una amenaza real en territorios, y habrá que mirar cómo se desarrollan allí unas actividades que puedan ayudar, ¿sí?, a que se sometan a la justicia o a que, bueno, ya tendremos que mirarlo con más detenimiento.
Lo otro es que definir los términos de qué es la gestoría de paz pasa también por un encuentro con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en el que intercambiaremos cómo lo ven ustedes, cómo lo veo yo y cómo podemos organizar unas actividades. Unas actividades que obviamente se buscará sean organizadas, que no sea como dar palos de ciego y que sobre todo para que sean eficaces. Y lo otro es la gestoría de paz no debe incomodar absolutamente a nadie. El gestor de paz no se va a meter en donde no lo han llamado ni a donde ha sido invitado. Estas son cosas que son necesarias puntualizarlas, porque incluso desde ya se viene pensando que yo soy el gestor del gobierno para determinado proceso, y no es así, y eso está produciendo también malos entendidos y reacciones, ¿sí? Desafortunadas, pero que no vienen al caso a mencionar. Pero no me voy a meter pues a donde no me han llamado, a donde no me han invitado. Entonces me parecía importante esta puntualización. El planteamiento, ¿me lo recuerdas el segundo? Digamos, en el momento de la proximidad de un plebiscito de paz, Okay. ¿qué hay que decirle a los escépticos de la paz del país? Esta es la oportunidad. No es otra oportunidad, es la oportunidad. Pero es la oportunidad, más allá de si es una oportunidad para las partes, es la oportunidad que tiene el país. Es así de simple. Es la oportunidad más redonda, más completa que se haya podido construir en toda la historia. Es una oportunidad que surge de un acumulado de intentos. Es decir, aquí no se llega porque sí. Es decir, yo diría que el proceso de paz aquí en Colombia empezó a tramitarse en el año 1982, cuando se empezó a hablar por primera vez de paces dialogadas. Y desde allí se empieza a construir, pudiéramos decir, como esto que, como una masa crítica de paz, ¿sí? como una para utilizar un término muy de Lederach, ¿sí? Se empezó a fermentar, ¿sí? Una levadura, ¿sí? Que hoy ha hecho posible, ¿sí? Que podamos amasar, ¿sí? Un gran pan, ¿sí? Un poco metafórico, ¿sí? Este pan de la paz, ¿sí? El que podamos comer todos, ¿sí? De modo pues que es un acumulado y es la oportunidad más redonda que hayamos tenido y se ha constituido en la oportunidad. Obviamente todos los ciudadanos están en su total derecho de optar y posicionarse frente a los acuerdos de paz. Quizás la desconfianza, quizás el escepticismo, quizás la rabia, quizás el odio, ¿sí? Quizás en otros casos el amor, quizás otros factores muy propios de las pasiones humanas sean un motor o sean una motivación para votar en favor o para votar en contra. Pero por encima de todo esto, lo que yo le digo a los ciudadanos es la oportunidad de quitarnos de encima, ¿sí? La guerra más larga del hemisferio occidental, la guerra más larga que haya podido desarrollar en un conflicto armado interno en el continente americano. Y si nosotros podemos hacerla, quitarnos de encima, superar esa guerra, es un acontecimiento, no es un evento, no es un acto, es el acontecimiento, ¿sí? Del siglo, ¿sí? Superar la guerra. Obviamente, como hablamos de hacer paces, las paces tenemos que entenderlas desde una perspectiva mucho más compleja. Las paces no son la ausencia
de la guerra única y exclusivamente. Obedecen también a otro tipo de concepción, y en esa dirección también este esfuerzo se ha venido articulando. El final de la guerra nos va a dejar a los colombianos como una especie de partidor, ¿sí? De partidor donde la sociedad, ¿sí?, podrá hacia futuro, ¿sí?, pugnar, ¿sí?, por ganarse espacios en el poder y pugnar también, sí, por grandes transformaciones, pero ya será la sociedad la que lo dirima, ya será la sociedad la que lo haga, sin la cooptación de actores armados y sin la presión de las armas. Pero por sobre todo la paz termina resumiéndose quizás yo lo diría en una fase muy puntual. La paz para mí, dicho de la manera más simplificada, pero también lo podemos ampliar, ¿sí?, es poder hacer política, ¿sí?, sin el ejercicio de la violencia, poder disentir sin el temor que te maten por la espalda, ¿sí? Eso es en lo fundamental, la paz. Si esto lo logramos, habrá valido todos los esfuerzos. Obviamente tenemos muchos conflictos y muchos problemas, ¿sí?, pero que lo vamos a poder dirimir ya sin el temor, y tendrá que ser el ciudadano. Con algunos compañeros me hacían una observación, y es la paz va a significar que los revolucionarios que alzaron las banderas de la insurrección armada por conquistas sociales regresen con esas banderas y se las entreguen al pueblo, y van a decirle: aquí están las banderas del pueblo, están intactas, no las pudimos conquistar, pero nos proponemos junto con ustedes, ¿sí?, a seguir luchando por esas mismas banderas, pero lo vamos a hacer ya sin las armas. Y ese será un paso importantísimo en la forma también de hacer política en Colombia. Desafortunadamente aquí en Colombia la política va asociada con la violencia. Romper ese ciclo, ¿sí?, nos va a costar trabajo, pero hay que empezar por el armisticio, hay que empezar por el cese del fuego definitivo, ¿sí?, y empezar a construir esa nueva forma, esa nueva cultura de hacer política sin violencia. Esto tiene unos parangones en la historia reciente en otros lugares, y me refiero al País Vasco, a Euskal Herria. En Euskal Herria, ¿sí?, el pueblo euskadi, el pueblo vasco, allí la izquierda abertzale toma la decisión, luego de muchos años también de violencia, y de violencia muy fuerte que generó pues unos fenómenos de ruptura y desgarraduras, ¿sí?, sociales y mucho dolor, termina diciéndole a ETA: ¿sí?, hermanos, ¿sí?, parad la guerra, porque la violencia ya no es necesaria, la violencia ya no interpreta, la violencia, a través de la violencia y a través de la guerra que venís desarrollando, ya no podemos obtener nuestros máximos objetivos. Pero esos máximos objetivos los vamos a seguir peleando. Entonces, bajad las armas, ¿sí?, que las banderas vuestras, que son las nuestras, ¿sí?, seguiremos peleando por ellas. Y el movimiento de ETA no tuvo más remedio que bajar las armas, ¿sí? Esto es muy importante, y esto fue posible en el País Vasco porque hay una izquierda organizada, una izquierda social y política también muy fuerte. Desafortunadamente aquí la izquierda es muy débil, muy desagregada, muy enfrentada, ¿sí?, muy anquilosada en estos fragmentos, y esa predisposición más que unirse a fragmentarse. Pero ahora tenemos la oportunidad un poco a la inversa. Ahora es la guerrilla la que le dice a la sociedad, ¿sí? No es la sociedad la que le dice a la guerrilla que aquí están nuestras banderas, que son las vuestras, y vamos a lucharlas juntos, ¿no?
Yo creo que si lo vemos desde esta perspectiva, habremos ganado mucho. Y esto es el tipo de mensaje que yo creo que hay que transmitirle a la sociedad, hablarle con franqueza, de una manera ¿sí? Abierta, franca y directa. ¿Sí? Aquí la guerra hay que ayudarla a bien morir, para también ayudar a bien nacer la paz. ¿Sí? Precisamente ese morir la guerra, ¿no? Fue una de las consignas del recién firmado cese de hostilidades en La Habana, ¿no? El último día de la guerra. Quizás en algunos sectores del país no sentó muy bien esa idea, ¿no? Digamos, porque es cierto que se aproxima la paz con las FARC, es cierto que las FARC, digamos, cada vez están más cerca de su reinserción civil, pero también es cierto que hay otros grupos insurgentes que siguen alzados en armas. Y digamos, si la pedagogía de la paz es por sustentar ideas lo más cercanas a la realidad posible, pues estamos bastante lejos del último día de la guerra aún, ¿no? O sea, hay otras insurgencias que siguen actuando militarmente, y este último mes de julio, digamos, fue una ofensiva bastante considerable del ELN, por lo menos, en varias regiones del país, con saldos trágicos para las fuerzas militares, más de 8 militares muertos y policías muertos. Y también es ineludible que Carlos nos pueda compartir sus reflexiones sobre ese proceso, ¿no? Digamos, por la experiencia misma de Carlos Velandia, que, digamos, hace unos meses estuvimos conversando en la Universidad Nacional, precisamente antes de viajar a Barcelona, y Carlos nos mencionaba unos retos, ¿no? Y unas posibilidades que se abrían con esa negociación. Hoy, después de una detención de más de un mes, Carlos, ¿cómo ve y cómo reflexiona sobre ese proceso de paz que por el momento está estancado? Es una gran preocupación, y aquí nos debatimos entre, incluso hay una plataforma, un movimiento que viene articulando uno de fuerzas sociales, ¿sí? Que se llama trabajar por la paz completa, en el sentido de que la paz completa la logramos si todas las partes del conflicto están en un diálogo y se dirigen hacia la firma y el cese definitivo, ¿sí? de la guerra en Colombia. Pero hoy por hoy lo único cierto que tenemos, ¿sí? Es un proceso en su recta final, que es el de La Habana. Estamos yo diría pues a muy breves semanas, quizás un par de semanas, para que se dé el acuerdo final y la firma del acuerdo final con la guerrilla de las FARC, la organización mayoritaria, la organización más grande y con mayor copamiento territorial en el país. Con este acuerdo podríamos decir que la guerra ha cesado, que la guerra ha terminado de manera incompleta, ¿sí? Y que tendríamos una paz también incompleta, porque no está el ELN. Pero esto no quiere decir que el proceso con las FARC no deba desarrollarse o deba ser un alto. No, todo lo contrario. El proceso de la FARC debe continuar, debe lograr su acuerdo, porque el acuerdo final ejercerá, diría yo, creará una situación, ¿sí? Muy positiva para todo el país, que a su vez, ¿sí? se constituye una presión positiva, ¿sí? para el otro proceso a que se mueva en dirección a finalizar la guerra también. Es decir, ¿sí? el fin del conflicto con el ELN hoy por hoy también necesita de mayores resultados en la mesa de La Habana. Dicho esto, ¿sí? creo yo, ¿sí? que las FARC, que el gobierno y el ELN harán honor a los acuerdos que ya han firmado. Están comprometidos ante el país y ante el mundo, y están comprometidos y atados por una agenda y unos procedimientos. Tendrán que superar ese escollo, ¿sí? que no les permite, ¿sí? sentarse en la mesa en fase pública, y tendrán que hacerlo a la mayor brevedad. El tema de los secuestros, ¿sí? no puede ser un punto de honor, y no puede ser la razón
que se esgrima como la paz es mucho más importante que una manera de actuar en la guerra, o que es mucho más importante, y esto va para las dos partes. El gobierno tiene que valorar eso y el ELN también tiene que valorar eso. Hace un tiempo no muy lejano, ¿sí?, recién planteada esta situación crítica, yo hice una propuesta a las dos partes, y les digo, de manera unilateral pero concertada, ¿sí?, cada uno produzca acciones positivas. Si el ELN, si la acción positiva que esperamos del ELN, que es liberar los secuestrados que tenga, ¿sí?, y renunciar a seguir secuestrando, esa es la acción positiva que digo yo que debería producir. Si al mismo tiempo el gobierno desarrolla una política de alivio para los presos políticos del ELN en las cárceles, pudiéramos tener una suerte de compensación o una suerte de reciprocidad, que sin mediar un acuerdo, sin que nadie tenga que renunciar a nada, ¿sí?, frente al otro, se están produciendo hechos unilaterales, ambos acciones positivas, que los lleva de manera casi que inmediata a sentarse en la mesa, en la fase pública, que es lo que realmente importa, y poder, ¿sí?, abordar la agenda que ya está pactada. De modo pues que el impasse en el que están, ¿sí?, siendo importante, siendo muy crítico, también es solucionable, ¿sí? Es decir, la paz no puede depender de si yo renuncio o no renuncio, no, es que hay que construir el camino para llegar a la mesa, y en ese camino para llegar a la mesa hay que desbrozar un poco, quitarle estos obstáculos que se nos presentan en el camino, ¿sí? Quizás haya que tender un puente, ¿sí?, un puente de oro. A veces en esto de las paces hay unos lenguajes que se utilizan, quizás el puente de oro pueda ser ese, ¿sí?, este intercambio, ¿sí?, esta reciprocidad de acciones positivas simultáneas de las partes. Carlos, quiero hacerle una última pregunta que, digamos, me genera bastante inquietud, ¿no?, y que es también ineludible por la situación de más de 30 días de prisión. El mismo día que usted estuvo en libertad, que salió en libertad, hubo una protesta en la cárcel La Picota, donde el profesor Miguel Ángel Beltrán estuvo como, digamos, también muy al frente de la protesta, ¿no?, por los sistemas de salud de los presos. Y ese es un tema también muy interesante a reflexionar, porque sale Carlos Arturo Velandia en libertad, pero se quedan un montón de prisioneros políticos que existen en las cárceles colombianas y en unas condiciones no muy saludables y no muy dignas de un ser humano. ¿Cómo ve usted esos elementos dentro de la cárcel durante el mes de prisión? Bueno, la visión que tuve sobre la situación de las cárceles realmente fue bastante parcial. Primero yo estuve en un calabozo, en los calabozos del DAS, estuve allí 30 días. Esos primeros 30 días estuve totalmente aislado, bastante aislado. Realmente pues el único medio de comunicación era un radiecito con el que escuchaba las noticias y la prensa que eventualmente me hacían llegar, pero no pude pulsar, ¿sí?, la situación de las cárceles. Solo pude tener una aproximación cuando llegué yo a La Picota, y la primera aproximación que la tuve fue cuando estuve en recepción, en la sala en unos calabozos gigantes de recepción, y donde después de hacer la reseña me tuvieron allí más o menos unas 12 horas. Allí pude conversar, cosa curiosa, quien me recibió, ¿sí?, fue un jefe paramilitar, ¿sí?, un jefe paramilitar que cuando me reconoció, este señor creyó, ¿sí?, que era quizás él lo veía de una manera un poco extraña para mí,
Le decía, mire, es que es providencial, es que no es gratuito que usted venga aquí, ¿sí? Es que a usted lo envió Dios, ¿sí?, a que se encontrara conmigo. Y llamaba a un cabo, a un guardián, decía, mire, tómenos una fotografía porque esto es histórico. Y este señor paramilitar decía, eso es providencial. Y le pedía a un guardián, un cabo, le decía que con su celular registrara el hecho histórico de estar juntos en el mismo lugar. Porque ahí nos estábamos encontrando, ¿sí?, un auténtico jefe guerrillero con un auténtico jefe paramilitar. Y ambos en una situación él decía, de vencidos, los dos estamos vencidos. Nos han derrotado porque nos han puesto aquí. Y aquí no tenemos ninguna otra alternativa que la reconciliación. Enviémosle ese mensaje al país, que el país se reconcilie, que vea que dos jefes, ¿sí?, en la guerra se reconcilian. Yo he estado reflexionando estos días pues, sobre este hecho y la manera como lo percibía este personaje. Y yo creo que no le falta razón. Al país le faltan pudiéramos decir, imágenes, le faltan actos simbólicos de que la paz es posible, que la reconciliación es posible, y yo lo estoy viendo ahora, quizás que este señor no estaba tan equivocado cuando pedía, tómenos la fotografía, pero obviamente nunca él se llegó a tomar esa fotografía. Tuve la oportunidad de conversar también con presos comunes y también con algunos guardianes. Estando allí, ¿sí?, recluido, los presos los presos de la FARC hicieron un acto de protesta, ¿sí?, en mi favor. No se dejaron contar, ¿sí?, porque ellos creían, ¿sí?, hubo una nota de prensa que sacó unos guardianes hacia afuera, donde mostraban una hostilidad hacia mí y hacia mi presencia en las casas fiscales donde fui recluido. Eso llevó a que los presos políticos que estaban en el patio cuarto, que es donde estaban en la FARC, tomaron la decisión de no dejarse contar. Ese tipo de presiones muestran que allí hay un caldo de cultivo, pero también están mostrando una realidad, y es la agrupación de tantos guerrilleros en un mismo patio, ¿sí?, está siendo propiciada a través de los acuerdos de La Habana. Desde La Habana, ahora en estos días se ha estado trabajando en la necesidad de que la amnistía y el indulto se implementen a la mayor brevedad antes de que los guerrilleros acudan a los territorios veredales donde se van a localizar, porque se requieren garantías jurídicas para poder llegar allí a esos territorios. Es decir, ningún guerrillero se va a localizar si no tiene la garantía previa, ¿sí?, de la amnistía o del indulto. Entonces, dicho esto, yo veo, ¿sí?, a la vuelta de la esquina, veo que quizás en cuestión de un par de meses o un poco menos, todos esos presos que están allí van a recobrar la libertad, van a salir. Obviamente esto no resuelve el problema de las cárceles. El problema de las cárceles es un problema estructural de muy vieja data. Allí tuve la ocasión de encontrarme con guardianes que me reconocían y que nos vimos con ellos en el año 1997, cuando los motines en las cárceles, y cuando allí yo cumplí un papel de negociador, ¿sí?, de estos amotinamientos en representación de los presos, y cuando instalamos la gran mesa nacional de presos y presas de Colombia y pudimos examinar, ¿sí?, los problemas de las cárceles.
Los tiempos de hoy, desafortunadamente, son un poco diferentes. No hay mucha organización, no hay... antes habían comités de derechos humanos en todos los patios, ya no existe. Antes había mesas de trabajo en las cárceles, ya no existen. Es decir, la represión y la pérdida de derechos de los presos es el común denominador. Y a mí realmente me duele pues esta situación. Mi paso pues por la cárcel La Picota fue bastante efímero, estuve cerca de 8 días, pero pude tener este contacto, no pude tener una interacción, ¿sí? con ninguno de estos sectores o presos, pero sí pude conocer la dimensión del problema. ¿Sí? Y lo otro es que mientras se da esta situación, la corrupción campea, y la corrupción en las cárceles se hace con pérdida de derechos del preso común y del preso político. Allí quien en mejores condiciones está, pues es el mafioso que todo lo compra, ese tiene todos los derechos y está por encima de los derechos y sigue estando por encima de la ley. Hay guardia corrupta, ¿sí? Guardia corrupta que tiene un comportamiento criminal, ¿sí? No todos los guardianes tienen el mismo comportamiento, tengo que decirlo, pero sí hay guardia corrupta y criminal en las cárceles. Listo, Carlos, muchas gracias y otra vez, qué alegría estar otra vez en libertad con usted. Gracias. A ustedes muchas gracias y mi abrazo sincero y fraternal y mi gratitud infinita por todo el apoyo que me brindaron.